Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, como cada viernes en este programa Luchando por la Justicia. Y quiero invitarlos a seguir cuidándonos frente a esta crisis sanitaria que si bien ha cambiado constantemente los semáforos y estamos en un escenario más positivo, hay que seguir tomando las medidas sanitarias correspondientes para el bienestar de todos. El día de hoy vamos a tener a una invitada especial, quien es Cristina Sánchez, investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y nos va a platicar sobre el cambio climático, justamente en estos escenarios en los que se han visto inmersos varios temas con relación a diversas legislaciones y cambios en materia energética, entre otras cuestiones. Es importante saber qué es el cambio climático y por ello es que Cristina nos va a platicar al respecto. Porque nosotros tenemos entendido que pues el cambio climático es un problema ambiental, es un tema muy importante en nuestros tiempos y significa un cambio significativo que ha permanecido por décadas y que también puede darse por causas naturales como resultado de las causas humanas. El calentamiento global es la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere al incremento de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global. En las últimas décadas, la superficie de la Tierra se ha vuelto cada vez más caliente y los registros de los grados centígrados a los que hemos llegado han sido superiores por mucho. Desde que era 1850 a la fecha no se registraban cambios tan radicales en el tema. Pero para este tema tan importante tenemos a nuestra querida invitada Cristina. Bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos, gracias por la invitación. Querida Cristina, ¿cómo estamos en este tema del cambio climático en el país? Bueno, pues México es uno de los países que, a pesar de haber firmado ya los convenios como el Acuerdo de París y los convenios que han firmado en las Naciones Unidas como la Convención Marco sobre el Cambio Climático y haber suscrito los Objetivos del Desarrollo Sostenible, México es uno de los países que ha desarrollado muy poco políticas, tanto fiscales como ambientales, para proteger el derecho a un ambiente sano. Lo comento esto porque para poder tener un ambiente sano se requiere no solo la intención, sino también una infraestructura, evaluaciones, análisis y estudios que se han estado haciendo en México, pero el más reciente es del 2018. A pesar de que contamos con una ley general sobre el cambio climático y que de ahí se han desembocado un sistema nacional de cambio climático, la última reunión igual también fue en el 2018 y son reuniones en las que participan tanto la federación como las secretarías con facultades en este tema y los estados. Sin embargo, se ha dejado como muy de lado la importancia de esto, además de que vino los confinamientos, el COVID, y que aún seguimos en pandemia, pues la mirada se volvió más a las cuestiones sanitarias, dejando de lado lo ambiental. En ese panorama estamos. Y actualmente se han tomado nuevas medidas para garantizar que el cambio climático mejore, sobre todo por el país, porque de pronto hay cambios que se ven reflejados incluso cuando queremos conducir el auto, que hay emisiones de diversos gases y por lo cual no podemos circular en las avenidas o transitar con nuestros vehículos. Pero, ¿qué avances hemos tenido en la materia? Pues como comentaba, a pesar de tener un sistema nacional de cambio climático, los avances han sido muy pocos y México no es el único país que ha tenido pocos avances. De hecho, en todo el mundo los avances se han ido retrasando por lo de la pandemia, a pesar de que los confinamientos ayudaron a bajar los gases invernadero y la reducción industrial también ayudó a eso, pero con la reactivación económica, la ONU establece que van a crecer muchísimo más los gases que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global, así como también la reanudación de actividades económicas.
Y a pesar de que existen, como en el Acuerdo de París, que existen financiamientos y apoyos a países con poco desarrollo tecnológico para apoyar otras formas de energía que no sea la del petróleo o el combustóleo, hay poco interés porque lo que más ahorita está premiando es recuperar la actividad económica y eso conlleva también a una resistencia a cambiar actividades que generarían un mayor beneficio a la población, pero también sería como empezar de nuevo y generar otro tipo de mentalidad de años y años de estar basado en el petróleo y en el carbón. Es por eso que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su recomendación que sacaron el año pasado sobre la emergencia climática, es la resolución 3/2021, señalan que es muy importante el derecho a un ambiente sano, pero también para lograrlo los estados tienen que implementar medidas fiscales que permitan a las empresas hacer los cambios tecnológicos y las inversiones necesarias para dejar atrás tanto el carbón como el petróleo como medios para generar actividad económica y comercializar de distinta manera todo lo que es los productos y servicios. Justamente en este tema, ¿qué es lo que advierten estos tratados internacionales? Porque en varias ocasiones se escuchan cuando son discusiones respecto a diversas reformas, estos temas del Acuerdo de París, por ejemplo, o diversas resoluciones, pero nosotros como Estado mexicano o las autoridades que lo integran, ¿nos encontramos obligados a dar seguimiento y atención a cada uno de estos acuerdos? Bueno, México ha suscrito la Convención Marco de las Naciones sobre Cambio Climático. Esta convención no es nueva, es de 1994 y fue el primer documento que empezó a hablar sobre el efecto invernadero y estableció como bases lo que se tendría que hacer para que en años futuros no creciera más de 2 grados centígrados la temperatura de la Tierra. En esta convención es establecer qué medidas se pueden hacer para cuidar los ecosistemas y asegurar la producción de alimentos y que sea un desarrollo económico sostenible. Después de esta convención se firmó el Acuerdo de París en el 2015, o sea, pasó de 1995 a 2015 para firmar un Acuerdo de París en el que igual México lo ha ratificado y se vuelve a señalar la importancia de que la temperatura se mantenga a 1.5 y no a más de 2, pero también establecen medidas, financiamiento técnico y creación de capacidades de los países industrializados a los países que así lo requieran. También dan apoyo económico para poder reducir y cambiar, hacer la transferencia del petróleo y del carbón a nuevas energías como la electricidad, la eólica, y también para hacer como campañas para que las actividades económicas se vayan haciendo sostenibles a partir de nuevas energías y que no se cree una resistencia, sino una resiliencia a pensar el mundo de otra manera y no como siempre ha estado construido a base del petróleo y el carbón. Justamente en este punto, Cristina, quisiera pararme un momento porque se habla también mucho de las nuevas energías o nuevos combustibles que son más amigables con el ecosistema. ¿Cuáles son estas medidas o cuáles son estas herramientas que son más flexibles con el medio ambiente? Pues como ya lo mencioné, otro documento que también México está inmiscuido son los Objetivos del Milenio. Ahí se ha establecido que se necesita una transición verde, o sea, descarbonizar todos los aspectos de nuestra vida, dejar atrás lo que trajo mucho progreso, que fue el carbón, empleos verdes y crecimiento sostenible, economía verde, que también es la economía circular, hacer que las sociedades y los pueblos transiten hacia esto de que al menos desecho y más reciclaje, soluciones sostenibles como establecer, como decía, subsidios fiscales a las empresas para cambiar a tecnología verde, que es la eólica, la eléctrica, la solar, y también afrontar riesgos climáticos. ¿A qué se refiere? Que debido al cambio climático y las temperaturas se necesita mucho la prevención y análisis y estudios de regiones, sobre todo insulares, que por el aumento del calor sube el nivel del agua o vienen mayores huracanes. Se necesita también estar atento en eso. Y también la cooperación para que los países industrializados o más avanzados compartan la tecnología nueva para
que se vaya haciendo la transición sobre todo de petróleo y carbón a la energía solar, a la energía eólica, utilizar lo que la naturaleza misma da para generar energía, hasta la lluvia, captación de lluvia, el manejo de aguas residuales, para poder generar energía a partir de residuos y no a través de la generación del petróleo o del carbón. Oye, Cristina, y tenemos los recursos económicos, los recursos profesionales de investigación, de ciencia, para poder realizar en el país ese tipo de energía más ecológica. De hecho, aparte de la Ley General de Cambio Climático, hay una ley de transición energética que estableció las bases para hacer todos ese tipo de investigaciones para poder transitar de una energía a otra. Esta ley es muy poco conocida y también muy poco estudiada, pero sí existen los fundamentos legales para hacerlo. Sin embargo, como lo he mencionado, con todo esto de la austeridad, la pandemia, pues sí se ha dejado de lado mucho a los científicos, no solo en México, también en otros países, y por eso se cree que debido a la pandemia va a crecer mucho más los efectos invernaderos y va a haber mayores consecuencias en contra de la naturaleza. También es importante decir que hay organizaciones civiles que han estado siempre a favor de que se abata lo del efecto invernadero. Sin embargo, hay mucha resistencia de gobiernos, sin importar en qué época o en qué año, que han dejado de lado un poco las intenciones de ir creciendo hacia energías verdes y se sigue aumentando el crecimiento de energías sucias o energías fósiles. Eso nos provoca como que resistencias por lo mismo de que llevamos mucho tiempo creando actividad económica en base al carbón y al petróleo, y las transiciones siempre dan miedo y también limitan o se cree que se va a venir una crisis económica por hacer esos cambios o por haber hecho ya inversiones en ese tipo. Es por eso que a pesar de que hay estudios científicos en México y personal dedicado a eso, se requiere mucho apoyos fiscales a las empresas, también apoyos fiscales a las personas para que puedan generar cambios dentro de sus casas, como por ejemplo paneles solares en regiones del país en el que el sol ayuda mucho o que es muy fuerte para bajar el costo de la energía eléctrica. También apoyos fiscales para que haya más autos híbridos o autos eléctricos. Y estos autos eléctricos, por ejemplo, requieren también conexiones de luz que sean accesibles para todos y que los precios no sean tan altos del mismo vehículo ni las instalaciones para ponerlos. Se necesita más que también investigación, también se necesitan que los gobiernos abran las puertas para que los ciudadanos tengan acceso a todas esas energías verdes y no sea solo a través de las empresas. Qué tema tan más interesante, porque aborda no solamente la evolución científica, sino también el apoyo de políticas públicas a través de financiamiento, a través de recursos y diversos instrumentos para que el tema del petróleo y del carbón, además de que sigan siendo abordados, también se exploren nuevas áreas de oportunidad. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna De vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes, quienes nos escuchan a través de Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a Cristina Sánchez, investigadora del Belisario Domínguez del Senado de la República, y estamos platicando justamente del cambio climático y de cómo es que nosotros tenemos derecho a estos recursos naturales, a un medio ambiente amigable y que también se traduzca en oportunidades para todas y todos, no solamente por la cuestión de salud, sino también por otros aspectos, como son la cuestión económica, que
se ha visto reflejado también a través del uso de los recursos naturales. Y en la primera parte de este programa también Cristina nos platicaba de cómo es muy importante la inversión económica, así como la inversión a la ciencia y la tecnología. Pero querida Cristina, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos? Porque podríamos pensar que solamente tenemos el derecho de acceso a estos recursos naturales, pero ¿qué hay respecto de nosotros como ciudadanos y nuestra responsabilidad? Pues nosotros como ciudadanos y la responsabilidad que le debemos de poner atención respecto al cambio climático es procurar el reciclaje, el uso racional de todos los recursos que tenemos a nuestra mano, como el agua, que también es un recurso importante, el uso racional de los alimentos y también ejercer presión ante las autoridades que tienen las facultades para poder hacer cambios importantes en las legislaciones y también a las empresas que sean socialmente responsables con el uso de los recursos de la naturaleza, porque los alimentos y todo lo demás que nosotros consumimos es generador también de que la temperatura aumente por la producción que se usa para llegar a nosotros los servicios. Tendríamos que tener más conciencia de nuestro uso del consumo, de medir nuestros hábitos de consumo y también de cambiarlos para que también las empresas se den cuenta y es como una retroalimentación, por decirlo así, de que si nosotros cambiamos nuestra forma de consumo, las empresas van a tener también que cambiar sus formas de producción. El uso desmedido de recursos para hacer ropa, el uso desmedido de recursos para generar automóviles, preferir automóviles eléctricos o presionar para que sean menos caros y sean más fácil de producir que un auto que utiliza gasolina. Utilizar medios de transporte más amigables. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya se están implementando más autobuses y trolebuses con energía eléctrica. Es también parte de la sociedad presionar para que no nada más a la Ciudad de México, sino también que el transporte público en los estados vaya cambiando hacia energías sostenibles como la eléctrica o el sistema híbrido. Aunado a todos estos sistemas que nos invitas a la reflexión y a que podamos adoptar, vaya, cada persona en el país tiene recursos económicos y materiales distintos y tú como experta en el tema, ¿cuáles consideras que son los más viables que nosotros podríamos utilizar? Por ejemplo, no todas las personas tenemos los recursos para comprar, no sé, un calentador solar, pero ¿qué otras medidas más accesibles podemos tener en cuenta para poder reducir este cambio climático y que también nos expliques un poco de qué va el efecto invernadero? El efecto invernadero es que todos los gases que generamos en la Tierra suben a la atmósfera y eso hace que se calienten porque ya es como, tenemos el ozono lo suben los gases, esos gases se concentran y calientan y suben la temperatura de la Tierra. Eso es lo que genera como cambios forzosos en la temperatura y que puede ser hasta el vapor de agua, por decir, ¿no? Que por el mismo calor el vapor de agua aumente. Y ese es un efecto invernadero. El vapor de agua lo que tiene es que no es dañino a la naturaleza, como lo podría ser el dióxido de carbono, que también es otro generador del efecto invernadero, que por la revolución industrial y la deforestación hace que el calor aumente y sube y no pueda disminuirse porque hay más deforestación. También el metano es otro que también es parte de que genera el efecto invernadero, que es el calentamiento de la temperatura de la Tierra, y esto se da por el estiércol del ganado. Por eso muchos ambientalistas dicen que consumamos carne lo menos posible o una vez al mes o una vez a la semana, porque el metano del ganado también genera efecto invernadero y eso es una opción que podemos hacer nosotros de consumir menos carne. Y está un poco más a la mano que cambiar un carro o poner placas solares. También otro es el uso de fertilizantes. Esto ya inmiscuye más a las empresas agrícolas porque el óxido nitroso que se usa para fertilizantes también hace que la temperatura y el efecto invernadero de la tierra aumente. También otro es los clorofluorocarbonos, que es como toda la aplicación industrial del aire acondicionado, los aerosoles,
y ese tipo de productos que nosotros bien podríamos dejar de utilizar y cambiar el aire acondicionado por ventiladores o abrir ventanas, cuestiones así muy pequeñas que pueden ayudar a disminuir el efecto invernadero y en consecuencia los niveles de temperatura de la Tierra. Pues qué tema tan más interesante. Y también quisiera preguntarte, Cristina, ¿qué opinión te merece los recientes acontecimientos con relación a diversos recursos naturales como lo son los extraídos a través del sector minero? Bueno, lo que pasa es que con el sector minero lo que más se gasta para la extracción es el agua y ese también es un recurso no renovable que también afecta sobre todo a las comunidades cercanas a las minas. Y todos esos aspectos deben de ser cuidados y protegidos, no solo para las personas que están cerca de esas áreas, sino también para todo lo que es alrededor de las minas, porque se necesita también mucha más tecnología para exploración y también mucho más tecnología se necesita investigación para cambiar el uso indiscriminado de agua para sacar los metales. Eso es el mayor problema ahorita de la industria minera, que es como yo lo veo, y qué tan necesario es sacar minerales a costa de dejar sin agua a poblaciones, ¿no? Que es lo que se ha estado viendo mucho, sobre todo en el norte del país. ¿Y hay algo que pudiera realizar el Estado mexicano? Es decir, si se tienen los recursos económicos para que nosotros podamos seguir haciendo uso de estos recursos naturales, o en definitiva es necesaria la participación extranjera a través del sector privado. Pues se requiere la participación del sector privado, ya sea extranjero o nacional. Del Estado son limitados, no tiene tanto, pues sí, recursos económicos para poder invertir, investigar e implementar nuevas tecnologías. También es importante que el sector privado invierta en esto para que sea un binomio en el que empresas públicas y empresas privadas y el gobierno, a través de regulaciones que permiten la participación de las empresas privadas, se pueda obtener tecnología, avances y mayor implementación de tecnologías verdes y de menos contaminantes. Sin la participación de ambos no se va a poder lograr que el efecto invernadero y el cambio climático disminuya, al contrario, puede aumentar y eso crearía muchos desarreglos tanto para la producción de alimentos como en la generación de tormentas, en la generación de huracanes, que son parte de la misma deforestación que se está llevando en el mundo. Qué tema tan más interesante porque aborda diversos aspectos, no solamente en lo individual, sino también aspectos públicos de carácter de política pública, de iniciativas, de reformas, de presupuestos, de recursos naturales y de también acciones que nosotros como ciudadanía podemos implementar, adoptar en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, como nos explicabas, que van desde tener la posibilidad de comprar calentadores solares o vehículos que utilicen otro tipo de energía que no sea a través de la gasolina, que sea a través de la energía eléctrica y que también existen otras formas como es evitar el consumo desmedido de la industria textil o también no consumir tanta carne y apostar un poco más para las frutas y las verduras y que también se ve relacionado también al derecho a la salud y otros aspectos importantes para todos nosotros. Pero que ya, Cristina, se nos está acabando el tiempo aquí en Ciudadana 660, todas las voces, así que quisiera pedirte que por favor nos des tu mensaje final y qué te gustaría transmitirle a la audiencia. Pues es importante creer que sí existe el cambio climático, que sí nos va a afectar a todos de distintas maneras, de acuerdo a la región en la que vivamos geográficamente, pero también nos va a afectar en los ciclos naturales como las inundaciones, las olas de calor que estamos viviendo en estos momentos. Puede haber incendios, puede haber también una afectación a la alimentación porque las cosechas y todo el ciclo agrícola va a cambiar por los mismos cambios climáticos en las temporadas de lluvia o excesivas temporadas de sequía. Tenemos que entender que necesitamos medidas de mitigación y adaptación a todos estos cambios generados por la actividad industrial y también ser más
asertivos y más abiertos a aceptar los cambios que se requieren para lograr disminuir la temperatura de la Tierra, porque aunque todos tenemos derecho a un ambiente sano, también tenemos la obligación de conservarlo, de cuidar el ambiente y sobre todo porque en las grandes ciudades perdemos mucho la visión de las zonas agrícolas y de las poblaciones vulnerables, que son a final de cuentas los que más están padeciendo estos cambios climatológicos por vivir cerca de riberas, por vivir cerca de litorales que reciben los huracanes o cambios muy drásticos de temperatura que generan que sus actividades económicas sean vulneradas y también genera cambios en sus actividades que les generan dinero y recursos económicos para subsistir. Y estos cambios deberían de movernos a entender que todo lo que hacen en una región afecta a otro lado, aunque no nos demos cuenta, y ya al final todos estamos en un mismo planeta. Completamente de acuerdo, y la importancia y la responsabilidad que tenemos todas y todos para contribuir a reducir este cambio climático y a generar un mejor estado de bienestar, no solamente como nosotros como seres humanos, sino para todos los seres vivos que habitan en este planeta y por lo que nos corresponde en este país. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. En 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, firmó el documento donde proclama textualmente lo siguiente: el Comité de Patrimonio ha inscrito al Campus Central de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México en la lista de Patrimonio Mundial. Un momento histórico, valioso, importante y significativo para la UNAM y para México, pues coloca a la Universidad Nacional en un lugar especial y distinguido, ya que en la actualidad solo 5 universidades en el mundo cuentan con dicha distinción. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos Y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. luchando por la justicia. Luchando por la justicia.